Acidificar o alcalinizar. El nivel de pH en diferentes partes del cuerpo siempre es diferente. Hay uno en el estómago, uno en los intestinos, otro en el útero, entre otros. Mientras un campo defiende la alcalinización, otro sataniza la acidificación y viceversa, pero existen algunos autores que promueven la acidificación sistemática de la sangre como estimulación de los procesos de curación. Esto tendría sentido si comprendiéramos la bioelectrónica del agua. Hábitos como el consumo de agua destilada, el crudivegetarianismo, el ayuno, aunque defienden un ambiente alcalino, en realidad lo que hacen es acidificar la sangre. No está claro en ese sentido. ¿Por qué? Porque la alcalinización se ha convertido en un sinónimo de salud y la acidificación en un sinónimo de enfermedad. Quizás en un intento de explicar los efectos beneficiosos de algunos científicos como Paul Bragg, por alguna razón pues culparon a lo ácido y ensalzaron lo alcalino. Es importante aquí reconocer que estos autores realizaron un correcto trabajo científico, pero a veces tienden a confundir a las masas con algunos términos. ¿Y en qué sentido? En el sentido de los valores neutrales, que son óptimos en sus condiciones saludables, y hay que observar aquí cuando se tiene un pH ácido o cuando se tiene un pH alcalino, sobre todo si consideramos el potencial compensatorio que suele tener el efecto buffer o el efecto tampón que tiene nuestro organismo. Todo quedaría más claro. Hay algunos seguidores del campo de la alcalinización que están convencidos de que el cuerpo necesita ser alcalinizado. Lo más alcalino que yo conozco, por ejemplo, pues es la soda cáustica. Y también dicen que el ambiente ácido es destructivo, pero la piel es ácida en ese sentido por su pH. Comer frutas y verduras, frutas crudas, crea un ambiente alcalino en el cuerpo, pero fermentan y generan acidez a nivel de todo el tracto. Claro que esto genera un efecto compensatorio, un efecto tampón por su acidez. Entonces el problema es haber generado esta percepción de que lo ácido es enfermedad y que lo alcalino es salud. No hay mucho ruido ni propaganda por el nivel del campo de la acidificación, que como les comento existen tesis principales que dicen que la acidificación sistemática del cuerpo es la clave para la salud. Bien, pues seguro ellos conocían algunos parámetros de Claude Vincent, como son los factores redox, vinculado al factor de pH y el potencial de oxidación-reducción en los terrenos líquidos. La tesis del Alkaline Health System de los autores Peter Schurer y Joseph Lacomper proponen lo siguiente. Dicen que los procesos químicos básicos del cuerpo se manifiestan en la interacción de ácidos y álcalis, que ocurre a un ritmo cambiante en el cuerpo humano. Una persona con un pH sanguíneo normal de 7,35 es un ser alcalino. Si ponemos una tira reactiva en una masa de agua estancada, es decir, un agua que esté podrida, normalmente veremos un pH de 5 o menos. Y teniendo en cuenta esto, y cómo es que toda una línea de medicamentos famosa pues lanza al mercado constantemente toda una serie de productos con un nivel de pH de 5,5 y la llama neutral para la piel. Bien, pues es muy simple. La capa superior de la epidermis, es decir, las escamas de queratina o escamas reptiles fractales que tenemos todos, es ácida con un valor de pH de 5. En algunas enfermedades de la piel el nivel de acidez cambia. Por ejemplo, en las enfermedades fúngicas el pH aumenta a 6, en los eczemas a 6,5, en el acné suele ser el pH de 7, que son parámetros alcalinos. En estos casos, la alcalinización local del medio ambiente puede ser útil para normalizar el nivel de pH de 5,5 por la activación del efecto buffer, es decir, del efecto tampón. Por ejemplo, al aplicar bicarbonato de sodio en un grano, o si la piel ha sido sometida a una exfoliación, normalmente se genera a veces resequedad, entonces se genera una compensación acidificándola, que sería lo ideal. Si los fabricantes de los productos cosméticos utilizan el nivel de pH correcto, es decir, los parámetros que conocemos, que son del 1 al 14, tendrían que utilizar un pH neutro que sería 7. Esto conduciría ¿a qué? A la destrucción de ácidos orgánicos como el láctico, el cítrico, entre otros, formados como resultado de los procesos bioquímicos que ocurren en la epidermis, que normalmente tienen un pH de 5, y la capa del ácido hidrolipídico de la piel, que es la primera barrera de protección frente a los microorganismos, quedaría destruida por la sobreexposición a un pH tan alto. En ese sentido, eso sería en teoría.
Pero entonces, miremos la naturaleza un poco. El mayor problema actual se está considerando que es la sobreoxidación de los espacios verdes y de las tierras de cultivo debido a las lluvias ácidas. Tomando como ejemplo los ríos y los lagos, vemos que a un nivel de pH de 5, los peces se extinguen. Además, pues este nivel de pH en un rango de 5 a 3 en la naturaleza también va acompañado de olores, de humores ácidos y húmedos, que inmediatamente nos pueden indicar a nuestro sentido del olfato que este pues no es un entorno o es un entorno incompatible con la vida. Y nadie tiene en cuenta el hecho tan simple y obvio de que un recién nacido o un bebé estuvo recientemente en el útero durante 9 meses en un medio donde el pH era de 8.5, como lo tiene el agua de mar, y el contenedor, es decir, el útero, su nido, ha tenido un pH de 4.5. Entonces, aún así, un niño normalmente nace con una piel limpia y suave, por el resultado que existe en la interacción entre este nivel de pH de su entorno, de 8.5, que era en ese sentido bastante neutro, y esto lo tiene el agua de mar. Entonces, ¿de dónde viene el pH de 5.5 que nos dice la industria si una persona nace en un ambiente que tiene un pH de 8.5? Que ese debería ser, en este caso, el potencial de neutralidad, sobre todo cuando el ser está expuesto a un entorno. El punto clave aquí es estudiar el líquido amniótico. De hecho, en un ambiente ácido y húmedo, un bebé le pasaría algo similar a lo que sucede a la comida dentro de nuestro estómago, teniendo en cuenta que el útero pues, es un pH de 4.5. Entonces, el ambiente ácido, cumpliendo con su función sanitaria, intentaría limpiar el útero del feto y prepararlo para un proceso de digestión. Y para preservar el feto es necesario un capullo alcalino de líquido amniótico con un alto nivel de pH, es decir, un ambiente alcalino en ese sentido. Entonces, ¿por qué es necesario una alcalinidad tan alta de líquido amniótico? Pues es para que el cuerpo no empiece a luchar contra el feto como si fuera algo extraño. Es estar en estas aguas lo que evita que el fruto se seque. Y bueno, podemos evidenciar en este sentido de que la vida pues es un efecto electrolítico de autocompensación. El nivel de pH de nuestra piel es 5 y tan pronto pues nacemos, nuestra piel reacciona con el oxígeno que hay en el exterior y en ese entorno el indicador 5 tiende a ser el indicador óptimo para estar en contacto con el entorno. Por lo tanto, centrarse en un nivel de pH en la piel del bebé es ineficaz para poder estudiar este tipo de interacción con el entorno. Aunque si no planeamos salir del útero, un nivel de pH de 8.5 es adecuado para quien no quiere salir del útero. Esto nos da una buena idea de cómo podrían ser las cámaras de regeneración, teniendo en cuenta los parámetros de temperatura, parámetros osmióticos y concentración de sales, cuya matriz líquida compatible con la vida sería totalmente similar al agua de mar. Y la alta acidez del pH de 5 de las membranas de la mucosa de los órganos femeninos es lo que realiza la función sanitaria. Las enfermedades comienzan cuando el ambiente cambia a alcalino en ese sentido, es decir, a partir del pH de 7.0, o también cuando se desequilibra hacia un medio más ácido. Y aquí volvemos a ver un ejemplo importante de esta dinámica de equilibrio. Hablando, por ejemplo, del esperma, que tiene un nivel de pH alto, es decir, de 7.2 a 8, que es una matriz, en este caso, alcalina. En un ambiente ácido, los espermatozoides lo que hacen es perder la motilidad y mueren. Si la acidez del líquido seminal llega a ser inferior de 6, los espermatozoides pierden completamente la capacidad de moverse y mueren. Por lo tanto, solo los más fuertes en ese sentido pues son los que llegan a la meta, y aquí es donde radica la verdadera lucha entre lo ácido y lo alcalino. Entonces, ¿qué tipo de criaturas somos? ¿Somos ácidas o alcalinas?
Y si te concentras pues en el pH de la sangre, entonces eres un ser alcalino. Pero si te concentras en el pH de la piel, eres una criatura ácida. Y así.